Bien, buenos días, estimadas estudiantes de educación parvularia. Esta es la clase que se realizó, ¿cierto?, el día que no tuvimos conectividad. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es entregarles los elementos centrales que hubo en esa clase y luego subir esta grabación. Para apoyo, ¿cierto?, voy a tener el PPT de la clase proyectado atrás. En este momento ustedes me están viendo duplicadas, pero está el PPT de la clase. Este fue justamente el tema que revisamos aquel día, que era sobre el desarrollo fonológico infantil y la conciencia fonológica. Hay aquí una bajada de título que dice conceptos básicos y mecanismos de aprendizaje, y que justamente aquello sobre lo que estuvimos discutiendo hoy día. Para referenciar este texto, ¿cierto?, se usó tanto el texto de Laura Bosch, que es un texto que se ha utilizado en otras clases, como el texto de Montfort y Juárez, fundamentalmente el que tiene que ver con la organización fonológica. Lo primero que vamos a decir es que aquí hay una cita súper importante y es muy probable que en la clase hayan escuchado esta parte, y que es que más allá de los mecanismos neurofisiológicos y anatómicos que intervienen en las realizaciones fonoarticulatorias, el educador, la educadora, el profesional, en este caso ustedes, lo que le interesa y lo que es realmente importante que conozca es justamente las estructuras evolutivas y las pautas cognitivas que determinan el desarrollo fonético del niño y la niña. ¿A qué me refiero con esto? A que efectivamente, si nosotros estamos acá, por ejemplo, hablando de los mecanismos neurofisiológicos y anatómicos, eso tiene que ver, ¿cierto?, con situaciones como aquellas en las que los niños tengan alguna afectación, por ejemplo, en el grado de escucha, es decir, tengan algún tipo de sordera o tengan algún cierto problema como del desarrollo cognitivo, por ejemplo, que tengan parálisis cerebral, y que eso afecte el desarrollo evolutivo, ¿cierto?, del componente fonético. No obstante, esta no es nuestra materia. Nosotros tenemos especialistas, contamos con especialistas que dialogan con nosotros como educadores para hacerse cargo de estos problemas. No obstante aquello, sí es realmente importante que nosotros conozcamos las estructuras evolutivas, es decir, cuál es el desarrollo en términos promedio o en términos de lo esperado en un niño de los 0 a los 6 años. Y las pautas cognitivas que determinan también este desarrollo fonético de aquellos con quienes ustedes van a trabajar. Y aquí hay dos citas realmente importantes, hay dos ideas en realidad, que están tomadas justamente del texto de Montfort y Juárez. Y para esta idea es súper importante que avancemos un poquito en las diapositivas para que luego volvamos y podamos entender esta. Yo he rescatado dos ideas del texto. Si tú te fijas, aquí dice idea 1, idea 2, y he ampliado estas ideas para que ustedes puedan comprender a cabalidad de qué se trata fundamentalmente la idea 2. Fíjate que aquí dice, la adquisición de fonemas no es una cuestión de unidades que se van agregando, fíjate, que se agregan unas a otras, y que el niño construye de manera analítica. El proceso no funciona de esa manera, y por eso yo te voy a mostrar ahora que para entender primero esa idea tan potente, lo primero que tenemos que entender es qué es un fonema. Y cuando hablamos de lo que es un fonema, ¿cierto?, un concepto con el que tú tienes que estar súper familiarizada como educadora de párvulos, porque es el que permite entender las pautas de desarrollo de la conciencia fonológica, que es aquellas con las que vamos a trabajar. Mira esta primera idea. El fonema es la imagen del sonido. Y uno podría decir, ¿qué significa la imagen del sonido? Claramente esta idea es una abstracción, pero esa abstracción, ¿cierto?, nos permite de alguna forma entender que esto es un sonido que tú estás escuchando. Y que de alguna forma, ¿cierto?, el fonema representa ese sonido, que es distinto a decir es distinto. Si tú te fijas, es distinto. De hecho, en la primera estoy haciendo una vocal y en la segunda estoy haciendo una consonante. Por lo tanto, es una
representación del sonido, que ya es una abstracción, entenderlo desde esa perspectiva, y que va a permitir después, ¿cierto?, convertir ese fonema en un grafema. Cuando tú dices rrr, rrr, y luego lo que vas a hacer, ¿cierto?, me voy a mover aquí donde tengo una pizarrita, es representarlo, ¿ya? Representarlo de esta forma, que es a través de un grafema. Espero que se está viendo, me moví hacia acá, es a través de un grafema, ¿ya? Además es una abstracción, ya lo dijimos, es una abstracción y es una abstracción ideal, es decir, fíjate que es ideal porque es el sonido estándar o promedio. Mira lo que pasa con las estoy haciendo una nasalización para la N, ¿cierto? Pero en algunas personas esa nasalización es más, valga la redundancia, más nasal que en otras personas, que son aquellas que son muy nasales para hablar, ¿ya? Entonces es ideal en tanto es un promedio de esta imagen que representa un sonido. Y mira este dato súper importante, ¿ya? La lengua castellana opera con 24 fonemas, es decir, tiene estos 24 sonidos. Fíjate que es la lengua castellana, que es nuestra lengua materna. Y cuando ustedes los encuentren representados, y esto es súper importante porque es probable que en el texto de Laura Bosch y en el de Monfort y Juárez, en muchos otros textos, vayan a encontrar esta representación que es la de el sonido a través de la grafía, evidentemente, entre estas barras oblicuas. Sigo, estoy en algún momento bajo la presentación porque siempre quiero asegurarme, ¿cierto?, de que ustedes estén pudiendo ver aquello que se está presentando. Bien, continúo. Cuando la bajen, cuando vaya a usar la pizarra para asegurarme de que ustedes están viendo. Fíjate que aquí encontramos una representación o una clasificación de los fonemas consonánticos. Los vocales los vamos a ver en otra diapositiva. Fíjate que es posible encontrar 3 características que agrupan, ¿cierto?, a los fonemas. La primera tiene que ver con el punto de articulación, La segunda tiene que ver con el modo de articulación y la tercera tiene que ver, ¿cierto?, con el uso o no de las cuerdas vocales. Vamos a tomar, por ejemplo, esta la dental. Ese es el sonido, no es una T, ese es el sonido, ¿ya? De hecho, cuando trabajemos con los niños, y lo vamos a ver cuando empecemos el desarrollo de los materiales para el fomento, el desarrollo de la conciencia fonológica, vamos a ver que efectivamente lo que trabajamos con los niños es el sonido. No es la L, porque ese es el nombre de la letra. Y para un niño no es información útil saber el nombre de la letra, sino saber cómo suena. Entonces, fíjate que aquí tenemos la... Según el punto de articulación, es dental. Fíjate, si tú puedes hacer en este minuto que estás viendo este video, puedes hacer este sonido, lo que vas a ver es que la punta de tu lengua se apoya en los dientes, dental. Lo mismo que la de, mira, fíjate que la lengua queda en la parte posterior de los dientes superiores. Acá, por ejemplo, tenemos la y la que son bilabiales. Fíjate que yo las hago con ambos labios. Y da lo mismo si es ver algo de corta, hago ese sonido. Estas, fíjate que son, la L es palatal. Y fíjate que yo lo que hago es palatal. Lo que hago es apoyar mi lengua en el paladar. Entonces, fíjate que según el punto de articulación, las letras se pueden clasificar en bilabiales, labiodentales. Fíjate que cuando yo digo, es esta, estoy usando tanto
los labios como los dientes, dentales, alveolares, palatales, velales, interdentales. Ahora, según el modo de articulación, fíjate que ahí dice por efectos del aire, vamos a encontrar que pueden clasificarse en oclusivas, fricativas, africadas, vibrante simple y vibrante múltiple, laterales. Voy a mostrarte dos ejemplos. Esto es materia que estudian, por ejemplo, los fonoaudiólogos en profundidad. No es necesario que tú manejes al dedillo toda esta información, pero sí es importante, por ejemplo, para cosas que yo te voy a explicar en un minuto más. Fíjate que vamos a tomar esta, oclusiva. Fíjate que hay como una suerte de explosión cuando yo hago la... ¿Ya? Y acá, en las vibrantes, ¿cierto? Fíjate cómo vibran tus cuerdas vocales cuando nosotros hacemos la... Y fíjate que esta tiene una doble clasificación según el modo de articulación, porque es tanto vibrante simple, cuando yo digo, por ejemplo, cara, ra, y vibrante múltiple cuando yo digo, por ejemplo, correo, correo. Y la tercera clasificación de los fonemas consonánticos es según, ¿cierto?, la disponibilidad o no de las cuerdas vocales. Fíjate que estas, por ejemplo, voy a seguir con el caso de la vibrante, tus cuerdas vocales están vibrando, están sonando. Pero cuando yo digo, ¿dónde tenemos otra más que sorda? Fíjate que tus cuerdas vocales no están vibrando. Entonces, este es un panorama completo que permite entender, por ejemplo, que los niños pueden llegar a confundir, ¿cierto?, algunos fonemas en su realización. Por ejemplo, pueden decir, en vez de puerta, puerta, que es algo que le ocurre a los niños. Fíjate que en este caso están siempre en la línea de las oclusivas según el modo de articulación, pero según el punto de articulación hay una problemática. ¿Te fijas? Mira, te lo voy a explicar de nuevo. Si un niño dice puerta, este sonido representa ese sonido, ¿ya? Si dice puerta en vez de puerta, o dice puente en vez de puente, lo que está haciendo fundamentalmente es articulando de manera equivocada el fonema. Pero está en el mismo modo de articulación, fíjate tú, y está en la misma disponibilidad o uso de las cuerdas vocales. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer con este niño es trabajar la diferenciación entre la P y la K, ¿ya? Para que diga puerta y no diga puerta. Ahora, lo otro que les voy a señalar es que en la literatura ustedes van a encontrar siempre la referencia de que el último fonema que el niño en su desarrollo evolutivo hace es este sonido, el sonido vibrante, que se alcanza aproximadamente a la edad de 6, 7 años. Por eso es que los niños, cuando son más pequeños, dicen el pedito, en vez de decir el pedito, porque este es difícil, este es el último sonido que aparece en el desarrollo evolutivo fonético de los niños y niñas. Dicho esto, fíjate que en este caso está la clasificación de los fonemas vocálicos, ¿ya? Lo que se denomina triángulo de Helbach, o si lo encuentran por allí con ese nombre, y que lo que hace, ¿cierto?, es disponer en términos de la posición y el nivel de la lengua, la realización de las vocales. Entonces, fíjate que tenemos, según esta clasificación, que la U, según la posición y nivel, es posterior. U, mira cuando tú dices U, mira para dónde va tu lengua, es U, I, U, U,
Fíjate que tu lengua se levanta y se retrae. En cambio, la ¿cierto? Tiene una posición de nivel medio, y es anterior. Tu lengua se queda también adelante. La A, fíjate para dónde baja tu lengua. A, ya, la A, y es central. A, ¿ya? ¿Para qué es importante esto? Esto yo lo expliqué en clase y no me gustaría que ustedes se perdieran esta explicación. Fíjate que aquí vamos a encontrar 3 etiquetas que dice que la U y la I son vocales cerradas. U, I, fíjate que tu boca no se abre. Contraponla, cuando dices O, A, ¿ya? O, A, E, fíjate que tu boca se abre. Por lo tanto, esta clasificación de acá es muy útil cuando aprendemos y enseñamos ortografía. En la lógica de la enseñanza ortográfica, generalmente la O, la E y la A se consideran abiertas. Pese a que estas son semiabiertas, se consideran abiertas. Y esta, la I y la U, se consideran cerradas. Yo te voy a explicar por qué podría ser interesante manejar esta información. Pese a que ustedes no trabajan, ¿cierto?, ortografía con los niños y niñas, pero es importante que ustedes sepan que todo lo que se hace en la etapa previa al inicio, ¿cierto?, de la vida escolar, estoy hablando desde primero básico en adelante, está profunda e íntimamente relacionado con lo que ocurre en la etapa previa, ¿cierto?, tan importante en la vida de un niño y una niña. Entonces, para eso voy a bajar la presentación, para asegurarme de moverme hacia la pizarra. Estoy acomodándome para que tú lo puedas ver. Voy a borrar esto. ¿Qué te comentaba yo? Te comentaba que tenemos entonces la A, las voy a hacer bien grande para que nos puedan ver bien. La E, la I, la O y la O. Y dijimos también que esta abierta, cerrada, abierta, cerrada, abierta, cerrada, ¿ya? Cuando a los niños se les enseñan 2 fenómenos básicos en la ortografía de la lengua castellana, se les enseña el diptongo y se les enseña el hiato. Y de acuerdo a el que una palabra, ¿cierto?, esté conformada con un diptongo o con un hiato, también es que concurren ciertas normas ortográficas. Por ejemplo, este es el mismo ejemplo que yo usé en clase. Yo les di a los compañeros que estaban ese día ahí la palabra aeropuerto. Mira qué palabra larga y compleja. Aeropuerto. Fíjate que tenemos una vocal, 2 vocales, 3 vocales, 4 vocales, 5 vocales, 6 vocales, 7 vocales en una palabra. La única que no tiene es la E. ¿Qué les enseñamos a los niños? Que cuando concurren en una palabra una vocal, esa B representa vocal, una vocal abierta más otra vocal abierta, lo que ocurre es que se separan y forman sílabas independientes. Súper importante porque esto también permite, ¿cierto?, la lectoescritura. Sílabas independientes. ¿Ya? ¿Qué pasa si tenemos una vocal abierta más una vocal cerrada? O una vocal cerrada más una vocal abierta. Entonces, si tenemos una vocal abierta y una vocal cerrada, y en esta está recayendo lo que se conoce como acento, que no es lo mismo que tilde. Acento es la identificación de la sílaba tónica, es decir, donde se carga la voz.
Supongamos que tenemos, por ejemplo, una palabra como cuento. No. Quiero darte un ejemplo que sea muy clarito. Fuego. No, ahí ya. Fuego. Voy a usar fuego. Fíjate que ahí tenemos fuego. Fuego. Aquí tenemos una vocal cerrada. Voy a moverme para que lo veas un poquito más acá. Una vocal cerrada y aquí tenemos una vocal abierta. Si yo te digo, ¿dónde estás cargando la voz? Tú me dices, fuego, aquí. Fuego. No dices fuego, dices fuego. ¿Qué dice la norma? Que cuando tienes una vocal abierta con una vocal cerrada, en cualquier orden, ¿cierto? Y estás cargando la voz en la vocal abierta, esto se mantiene como una sola sílaba. Entonces yo debiera trabajar con los niños así. Fuego. Conciencia silábica. Súper importante para el desarrollo de la conciencia silábica. Pero también tengo, ¿cierto?, la posibilidad de encontrarme palabras como esta, en cualquier orden también. Esta además tiene una complejidad porque tiene una I entre medio, por eso la estoy usando. Bahía. Fíjate que aquí tengo la vocal abierta y aquí tengo la cerrada. Pero estoy cargando la voz en la cerrada. Por lo tanto, ¿cierto? Lo que hago aquí es separar las sílabas. Ahí. Y esto es lo que se conoce como hiato, y este de aquí se conoce como diptongo. Conocer, ¿cierto?, la clasificación de las vocales te facilita este proceso. Este, que es el proceso último, que es el proceso ortográfico. Pero previamente a esto está, ¿cierto?, el desarrollo de la conciencia silábica. Que es fundamental para la lectura posteriormente. Y la escritura también. ¿Ya? Entonces tenemos allí cosas importantes que tienen que ver con este conocimiento acerca de lo fonológico. Voy a volver a conectar la presentación para mostrarles entonces, fíjate, ahora vuelvo atrás con las citas que teníamos pendientes. Fíjate lo que decía acá. La adquisición de fonemas no es una cuestión de unidades que se tengan que agregar. ¿Ya? No es una cuestión de unidades que se agregan unas a otras y que el niño construye analíticamente. Las unidades, bueno, y ahora lo entiendes, ¿cierto? No es una cuestión de sumar letras, sino que eso está dentro de un proceso evolutivo, que es el que estamos, ¿cierto?, así, a muy grandes rasgos revisando. Y además, entender esta segunda idea. La unidad fonológica mínima que resulta de la abstracción o descripción teórica de los sonidos de la lengua es aquello que le llamamos fonema. En español, por ejemplo, b y l son dos fonemas distintos. Ustedes ya vieron que tienen puntos, modos de articulación que son distintos. Y son distintos en la medida en que su incorporación dentro de una palabra genera dos unidades de significado distintas. Fíjate que aquí dice bata y lata. Lo que ha cambiado es un fonema, el fonema que está en la posición inicial. Y bata y lata son dos palabras que ni siquiera se vinculan semánticamente. Y estas palabras, ¿cierto?, el cambio de un fonema por otro cambia completamente el significado de la palabra. Fíjate que no es agregar o quitar, sino que es efectivamente que haya un fonema distinto, genera una palabra distinta. Yo podría decir, por ejemplo, acá laja con J, que es la piedra laja, saltos del laja, y podría decir baja, ¿ya?
y cambio 2 fonemas y tengo nuevamente 2 unidades de palabras. ¿Ya? Eso era aquello a lo que se referían estas citas. Voy a avanzar. Y fíjate que ahora entonces tiene pleno sentido esto que estoy mostrando en la siguiente diapo. Es que hay 4 ideas ahí que quedaron más numeradas. Brevemente simplificando, podemos decir que un grafema o letra es la representación gráfica de un fonema. Cuando ya avanzamos, ¿cierto?, hacia la representación gráfica de este fonema, aparece el concepto de grafema. En la mayor parte de los casos, ojo con esto, representamos un sonido con un grafema, pero no siempre es así. Ya, por ejemplo, a este sonido I le corresponde esa grafía, en sus formas mayúsculas y minúsculas. Sin embargo, no siempre se produce una correspondencia biunívoca. Por ejemplo, si yo hago b, eso se representa, como tú bien sabes, o con esta o con esa, ¿cierto? En términos gráficos. En términos de sonido, no es correcta la representación porque yo represento ahí el sonido, solo se lo estoy mostrando. Entonces yo digo b. ¿De qué va a depender que sea B corta o B larga finalmente cuando yo le estoy enseñando, ¿cierto?, a leer a los niños? Bueno, va a depender de una serie de cosas que son propias de la lengua, entre ellas, por ejemplo, algunas normas ortográficas. Por ejemplo, yo no sé si tú recuerdas esta norma, que es que todas las palabras terminadas en aba son con B larga. Cantaba, lloraba, saltaba, que generalmente corresponden a ver, ¿ya? En algunos casos, un solo fonema se representa con 2 o más letras distintas. En otros casos, una letra puede representar 2 fonemas distintos. Y además, mira esto, hay una letra que no se corresponde con ningún fonema, porque es la ausencia de sonido, ¿ya? Y es la H, evidentemente que es asonante. ¿Cómo la represento yo en este momento? ¿Cómo te digo, cierto, el sonido? Esa ausencia de sonido, la H. Y esa ausencia de sonido hasta que forma parte de un dígrafo, que es, cierto, una grafía compuesta por 2 grafías a su vez. Por ejemplo, esta, la sh. La sh. Fíjate que ahí la H en conjunto con las forman un nuevo sonido. Sí. Y dígrafo tenemos la doble R, la doble L, llama, ¿cierto? Y todas estas que están acá. Aquí no me voy a saltar esta tabla, también me la salté en clase y es básicamente porque es lo mismo que yo les acabo de explicar, pero aquí, ¿cierto?, están con palabras de ejemplo. Ahora, lo importante acá, y vuelvo a la idea, ¿cierto?, del comienzo, es que en general se considera que los años comprendidos entre los 2 y 4 como aquella época en que el niño adquiere fundamental y progresivamente el sistema fonológico, entre los 2 y los 4. Ya te dije que había algunos fonemas que son de ejecución más tardía. Y lo importante de tener en cuenta acá también es que el ritmo de la adquisición suele ser variable, varía de un niño a otro. Y esto yo siempre pongo como ejemplo este cuadernillo de vacunación o de control de niños sanos que le dan a las madres en los consultorios y que habitualmente tiene atrás una tablita, ¿cierto?, de las cosas que los niños debieran poder hacer y que las madres debieran poder, las madres, padres, cuidadores, adultos responsables, pudieran observar dentro de un estadio de tiempo X. Por ejemplo, a los 6 meses usted debiera poder observar que el niño mantiene la cabeza erguida, que el bebé mantiene ya la cabeza erguida. A una determinada, ¿cierto?, a un determinado mes de vida, el niño ya debiera poder estar de guatita y rodarse.
debiera poder sentarse. Pero eso es más o menos, o sea, eso es una pauta evolutiva flexible. Ahora, si a los 6 meses, por ejemplo, o a los 8 meses un niño no puede mantener su cabeza erguida, eso es una señal también, ahí hay una señal de que probablemente ese niño requiere que un pediatra lo examine con mayor profundidad. Lo mismo que si nosotros tuviéramos un niño que tiene 8 años y todavía dice pedito en vez de perrito, también sabemos, ¿cierto?, que es muy probable que se requiera la evaluación de un profesional, que en este caso, ¿cierto?, pertinentemente a quien le corresponde es el fonólogo. Por lo tanto, el ritmo de adquisición es variable y se considera normal, ojo con esto, normal, encontrar algunas dificultades para sílabas complejas, como por ejemplo, pla. Fíjate que los niños tienden a hacer un pian, dicen en vez de dicen planeta, dicen el pianeta, pianeta. Hacen ahí una simplificación del sonido porque son sílabas complejas, ¿cierto? Lo mismo cuando dicen, si tú les dices, tráeme el frisbee, ¿cómo se llama este objeto? Dicen frisbee, frisbee, porque son sílabas complejas. La gruta, dice la guta, ¿cierto? La R en esta sílaba es compleja, por lo tanto, es normal encontrar ese tipo de complejidades hasta los 5 años más o menos, y para la pronunciación correcta de la R hasta los 6 años. Por eso te decía, mucha atención allí y mucho trabajo, y ahí es donde vamos a hacer nosotros un trabajo de conciencia fonológica muy interesante, porque eso permite que en primero básico, que se hace un trabajo fundamentalmente de adquisición de la lectoescritura, ¿cierto?, se pueda llevar a cabo con las mejores condiciones de entrada posible. Bien, aquí hay un videíto, voy a ver parte de un video y quiero que estén súper atentas con las realizaciones que hace la niñita del video. Lo estoy bajando para... Ahí está. Espero que se escuche, se vea, debiera. Si no, está... voy a ver solo un pedacito de él. En la proyección no se me ve. Ahí. ¿Dónde está tu mamá? ¿Y qué está haciendo? Si no lo están viendo el video, porque donde lo estoy presentando no se me ve, pero, o si lo están escuchando, si no, lo ven ustedes después en la diapositiva. Siéntate bien. Oye, ¿y tu papi dónde está? Mi papá. ¿Sí? Ahí arriba. ¿Arriba? Sí. Ya. ¿Qué está ahí arriba? Cuando ella dice, mi papá, en esa realización no tiene ninguna complejidad, pero cuando le dicen, ¿dónde está tu papá? Ahí había. No hace la arriba, fíjate que no hace la arriba. Aquí estamos una niña de 2 años, 2 años y medio más o menos, no sé si está la edad en una parte, 2 años, 2 años y medio, y la R no aparece todavía. ¿Trabajo? Ya, siéntate bien, pues. Muy bien. Oye, ¿tu mamá por qué te retó? Dime, ¿por qué te retó? ¿Qué hiciste? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, la carita? Me enseñó a lavar la esquina. Sí. Te llevo aquí. Me enseñó a lavar la esquina aquí. Me metí yo aquí. El lobo. ¿A mí? ¿Sí? Sí. Te trabajó muy fuerte. ¿Y quién es la Valentina? Me enseñó ahí. Sí, pero ¿quién es la ¿Qué fue Valentina? loco? Oye, ya. Dime, ¿quién es la Este Valentina? es un ejemplo que lo vamos a volver a revisar después y que tiene que ver fundamentalmente, ¿cierto?, con las realizaciones que ella hace en el plano que hemos estado conversando. Ya. Bueno, fíjense ustedes que yo les comentaba que ella dice mi papá, y cuando dice mi papá, le sale y le suena perfecto
Pero fíjate que cuando dice arriba, había, no lo logra realizar en términos, ¿cierto?, fonéticos, fonológicos, pero esto es consistente con aquello que tú ves acá, que es que aparecen también, ¿cierto?, en un orden habitual las realizaciones, y este orden habitual considera un grupo inicial donde está la de papá, y luego, ¿cierto?, fíjate que avanzamos a un primer grupo de diferenciación, a un segundo grupo, a un tercer grupo, y fíjate que la R está acá, en el cuarto grupo de diferenciación, y en el quinto grupo se añade la R con sus combinaciones, etc. ¿Ya? Entonces eso es súper consistente con aquello que estábamos viendo. Mira acá, este ejemplo que está tomado de Monfort y Juárez, y con esto voy a ir terminando, es súper interesante, porque aquí hay un concepto o una idea muy, muy relevante, que es que se observa un desfase cronológico entre un esquema perceptivo, es decir, cómo yo percibo y cómo yo produzco. Hay un desfase cronológico entre un esquema perceptivo capaz de notar la diferencia entre fonemas y un esquema productivo que es la capacidad de producir. Mira este ejemplo. Le preguntan, ¿cómo te llamas? Y ella dice, Tetesa. La persona que le ha preguntado dice, ah, ¿te llamas Tetesa? No, dice ella, no Tetesa, sí Tetesa. ¿Ya? Tetesa no, Tetesa. Fíjate que ella no logra producir la R, pero sí la diferencia. Ella está diciendo Teresa, que se llama Teresa, pero no logra hacer la R todavía. No obstante, cuando le dicen, ah, te llamas Tetesa, ella logra discriminar el sonido con la R. Y dice, no me llamo Tetesa, me llamo Tetesa. Ella está, ¿cierto?, haciendo una discriminación que no es acorde a la producción. Es un ejemplo súper interesante para que tú veas que efectivamente, ¿cierto?, los niños pueden notar la diferencia entre fonemas, pero evolutivamente todavía no son capaces de producir. Llegamos hasta aquí. En las siguientes sesiones vamos a trabajar de aquí para adelante con el concepto de conciencia fonológica, ¿ya? Y la definimos a muy grandes rasgos ese día como una capacidad metalingüística, es decir, la capacidad de conocer, reflexionar y manipular el lenguaje, ¿cierto? Y que es la más importante en la etapa inicial de la adquisición de la lectura y la escritura, y por tanto, entonces, ¿cierto?, su relevancia, para que no se me duplique luego. Déjenme apagarlo para que... Ya. Es de las que tienen más relevancia, entonces, en el desarrollo de la lectoescritura posterior. Bien, hasta aquí, ¿cierto?, fue la clase que hicimos el otro día, por lo tanto, con esto quedan al día. ¿Cuáles fueron las otras indicaciones que di? Es que voy a subir algunas ideas relevantes que son aquellas en que ustedes tienen que reparar para la lectura de los textos para la próxima semana. Bien, me despido, ¿cierto?, y les subo esta clase apenas la procese. Chao, chao.